Continuamos este diálogo en Burbuja Internacional con un economista petrolero, profesor universitario, además en la Escuela de Estudios Internacionales, sobre la importancia del petróleo en el Medio Oriente, más allá de lo que dicen algunos occidentales de que es solamente un recurso económico. Usted decía que es eminentemente político y geopolítico, Y y geopolítico hablaba de también. las crisis, ¿no? Claro, de las crisis, la tercera crisis que fue la de 1973, que fue la más aguda y la más interesante por el impacto y el efecto que va a tener el mercado y en todo el mundo. Eso hizo crear por primera vez en los países industrializados la figura de las reservas estratégicas. Hasta ahora los Estados Unidos, ni Japón, ni Alemania, ni la Gran Bretaña, ni ninguno de los países industrializados desarrollados, involucrados o no en la Segunda Guerra Mundial, habían utilizado la figura de las reservas estratégicas. Y es a partir de 1973, cuando se le hace el gran embargo petrolero a Estados Unidos y todos los países árabes se abstienen de mandar un barril, o sea, un embargo a las exportaciones hacia los Estados Unidos se da cuenta de que prácticamente si en verdad todo el Medio Oriente, como el resto también de América Latina, dependemos tecnológica y científicamente de Estados Unidos comprobó de que ellos dependen de nosotros, es decir, de los países emergentes productores de petróleo, pero sobre todo el Medio Oriente, que es la zona más importante en términos de hidrocarburos que existe en el mundo. No hay ninguna otra zona en el resto del globo terráqueo con las reservas probadas, con las reservas probables y con la potencialidad que tiene en términos petroleros y energéticos el Medio Oriente. Luego entonces arrancamos, viene la cuarta crisis mundial del petróleo. La cuarta crisis mundial del petróleo se da en 1979, cuando la revolución islámica iraní, cuando destronan al El Shah de Irán, Reza Pahlavi. Bueno, ya Irán era un factor importante en la producción petrolera mundial, pero aquí viene ya un control político de un grupo más radical también. Pero por supuesto, Irán era sumamente importante porque de hecho Irán fue, junto con los otros cuatro, de los cuales tres son países árabes del Medio Oriente, fundadores de la OPEP ya en 1960. Irán ya tenía la importancia que sigue teniendo ahora en términos de producción, de exportación, de suministro y de oferta petrolera en el mundo. Pero se da la guerra islámica del Ayatollah Khomeini y eso va a producir un quiebre político, un viraje. Que es entre dos países petroleros, pero también dos países islámicos, aunque uno es persa y Y el otro otro es árabe. árabe, Ajá. pero los dos son islámicos, los dos son petroleros, los dos son del Medio Oriente, los dos son fundadores de la OPEP y son amigos de Venezuela, los dos, pues. Entonces se va a producir esa revolución islámica que es la cuarta crisis mundial del petróleo. Ahí ya hay un sentido más ideológico del petróleo con Irán dentro de un proceso de revolución. Pero por supuesto, algunos escritores que han desarrollado y han publicado algunos libros interesantes sobre esa revolución, dicen que si no hubiese sido por el petróleo, la revolución islámica no se hubiese dado como se dio. Es decir, que el petróleo fue fundamental, afirman ellos, para que el Ayatollah Khomeini hubiese triunfado, habiendo pasado casi todo su exilio en París, pero hubiese triunfado, hubiese operado un viraje en el sistema político iraní. Ya el petróleo se convierte en no aliado de Occidente, sino confronta a Occidente. Confronta a Occidente y aparte de eso, que sirve también de condimento importante para la política doméstica, para la política interna de todos esos países árabes que son eminentemente países petroleros. Esa es la capital del mundo, el petróleo, de todo el comercio y los hidrocarburos. Sin el Medio Oriente se paralizaría la economía mundial porque no hay de dónde surtir más energía. El resto de la energía que surten fuera del Medio Oriente no daría para una demanda tan agigantada, de una hambruna tanta que sobrepasa en estos momentos o está llegando casi a los 100 millones de barriles diarios. El consumo petrolero, la demanda y el consumo petrolero. Ahora eso obliga también a los ministerios de Relaciones Exteriores, a las cancillerías occidentales, planificar una política determinada frente al Medio Oriente, con las diferencias ahora de la revolución iraní y lo que es el modelo de Arabia Saudita. Pero por supuesto, por eso es que en la década de 1970, el gobierno de Carlos Andrés Pérez I, y ya Caldera venía trabajando en eso, el primer gobierno de Caldera, pero sobre todo el gobierno de Pérez I y luego el de Luis Herrera, diseñan prácticamente una política exterior petrolera
dirigida al Medio Oriente. Ujú. Y empiezan a llegar aquí antes Se no abren las había, embajadas, ¿no? empezaron a llegar las embajadas, así es, del Medio Oriente, de todos los países petroleros. Y nosotros también a Y nombrar nosotros también diplomáticos al Medio Oriente. abrimos allá embajadas en prácticamente en todo el Medio Oriente. Pero luego de esa cuarta crisis, vamos con la quinta crisis, que fue la de 1980, que fue la guerra Irán-Irak. Bueno, imagínate, dos países también del Golfo Pérsico, dos países árabes, dos países islámicos, dos países petroleros, dos países fundadores de la OPEP. Bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, Irán invade Kuwait, ¿no? Es una guerra eminentemente, una crisis mundial del petróleo eminentemente del Medio Oriente. Del Política 80, y menos religiosa. En y este más, caso. exactamente, pero luego a los 10 años se da la guerra que es la invasión de Irak en contra de A Kuwait. Kuwait. Cuando Irak agarra Kuwait En 1990, 91. en 1990, y eso va a producir la quinta crisis petrolera mundial, Ujú. que a su vez trae como desembocadura y como consecuencia la crisis inmediata de 1991, que es cuando Kuwait es liberado por fuerzas norteamericanas y se produce la sexta crisis mundial del petróleo. Bueno, y repito, van las 6 crisis salidas, surgidas, cocinadas y con efectos de toda naturaleza para el mundo desarrollado y no desarrollado, pero producidas en el alma plena del Medio Oriente. Y a raíz de eso precisamente viene todo lo que es Bin Laden y los talibanes y lo que ha sido el Estado Islámico, porque precisamente son de Arabia Saudita rebeldes por la presencia norteamericana en el mundo petrolero cuando comienzan con el terrorismo y a asustar a Occidente. Fue Nueva York, fue Madrid, fue Londres e incluso el mundo árabe, porque fue también en Casablanca y después en Kenia e incluso en Asia. Sí. Vamos a un corte y seguimos conversando sobre el tema de petróleo y la geopolítica con el profesor Rafael Quirós, economista petrolero.